Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos continuar con este tema. Cómo desenmascarar a un falso maestro. Cómo desenmascarar a un falso predicador. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, cual dijese, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta versión dice: gloria al nombre de Cristo. Alabanzas al Señor. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra: y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre de Cristo. Como ya hemos visto, el docetismo enseña que Cristo no es como lo enseñan los apóstoles, que vino en carne, que nació de una mujer, que se hizo carne, sino que fue una simple apariencia, como un vislumbre. Y según la palabra del Señor, no es así. Como lo vemos en la actualidad, así sucedió en el tiempo apostólico. Las doctrinas heréticas salieron de la propia iglesia de Jesucristo. Hombres formados por los apóstoles salieron con estas torceduras escriturales, con estas herejías, cual se está manifestando hoy día. Idénticamente a la doctrina del docetismo está la doctrina de la iglesia del siglo XXI, que le dan más realce a una denominación. Cuando se habla tanto, no hay como mi denominación, no hay como mi pastor. Eso es docetismo, enseñanza del docetismo. Pues no se está dando prioridad, exaltación a Cristo, sino a una denominación, a un nombre denominal, y también a un hombre se le está dando exaltación. Y ahí es donde están los escándalos. La iglesia Laodicea, que es la que tanto resalta a la denominación determinada. La iglesia de Laodicea, que es la que exalta tanto a los predicadores. Eso es docetismo. Y hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no estamos llamados o no fuimos llamados
a exaltar ningún grupo religioso y mucho menos a exaltar a ningún hombre. Por muy versado que sean las escrituras, por muy humilde que aparentemente se vea esa persona, no estamos llamados a exaltarlo. Pues la misión, el ministerio del Espíritu Santo aplicado a nuestras vidas es para exaltar a Cristo e incluso ni a exaltarlo a Él. Si queremos exaltar al Espíritu Santo, debemos exaltar a Cristo. Al exaltar a Cristo, exaltamos al Espíritu Santo, quien es quien nos ministró a nosotros para que lo exaltemos. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el docetismo aplicado en las iglesias llamadas de sana doctrina cristianas del siglo XXI. Templos lujosos, mucha membresía, mucho ruido, cultos estruendosos, donde se habla tanto del mover del Espíritu Santo cuando del Espíritu Santo no hay nada en esas congregaciones. Cualquier espíritu, o sea, profeta o maestro, que niegue la realidad de la encarnación de Cristo no procede de Dios. Todo aquel que no exalta a Cristo, sino que le da prioridades a una misión o a un predicador, no proviene de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A Cristo se le debe dar todo honor y toda gloria. Por eso Juan resumió la fe cristiana en una frase: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Cristo, la palabra viviente, la palabra humanada. Esa es la que se hizo carne. Cristo nació de una mujer para poder entender a la raza humana y no haber equívoco en el mismo ser humano. Jesús se debió humanar para entender todo lo relacionado con el ser humano. Iban el padre y el hijo caminando por un lugar en el campo. Y el padre de este niño, sin darse cuenta, pisó un hormiguero. El niño vio cuando el padre pisó el hormiguero accidentalmente, no a propósito. Y el niño se detuvo a contemplar ese hormiguero y vio unas hormigas heridas y otras casi de muerte. Y el niño pegó un grito y llamó al papá: papá, venga.
Usted sin darse cuenta pisó este hormiguero y mire, ahí hay unas hormigas heridas y otras casi moribundas. El niño empezó a llorar y dijo: Padre, ¿qué debemos de hacer para revivir esas hormiguitas? Y el padre se quedó mirando al niño y le vino una palabra sabia inmediatamente. Mijo, para poder hacer algo por esas hormigas, tenemos que hacernos hormigas. No es igual, pero hay similitud. Para poder el Señor rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir, tenía que hacerse humano. ¿Cómo iba Él a compadecerse de nuestras necesidades si no padeció las mismas necesidades del ser humano? ¿Cómo Él iba a satisfacer esas necesidades, esas prontas y urgentes necesidades del ser humano? En su estado natural, divino, Él no podía extender su mano y rescatar al ser humano, porque de seguro lo mataría, lo destruiría. Su gloria aniquilaría al ser humano. Por eso nosotros, igualmente, para poder entrar a su presencia, allá en su gloria, como lo vamos a hacer, y sentarnos a la diestra del Altísimo, como lo promete su palabra, nosotros tenemos que ser revestidos del cuerpo de gloria con el que Cristo se revistió. Porque con esta naturaleza humana, con esta carne, no podemos soportar la gloria de Dios, seremos destruidos. Por eso tendremos que recibir cuerpos gloriosos, glorificados. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Todo aquel que no exalta a Cristo no proviene de Dios. Es de otro espíritu. El tal es anticristo, enemigo del Cristo verdadero, el Mesías, el Dios con nosotros, Emmanuel. Alabado sea el nombre de Cristo. Para que tenga credibilidad de que es de Dios, sea el pastor, evangelista, misionero, para que tenga credibilidad de que es de Dios, un espíritu, un maestro, un profeta, predicador de la palabra, profeta, no el que va y pone las manos y le da un mensaje equívoco a las personas, de esperanzas desesperanzadoras. Un espíritu debe reconocer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El ungido, el que Dios envió para una misión específica, rescatar al mundo a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. Debe reconocer que Jesús es el Cristo. Él es el ungido. ¿Y cuántos ungidos hay en las iglesias? Donde han tomado el lugar de Cristo. Prácticamente se han hecho dioses en las congregaciones. Los reverendos de la congregación. Los iluminados de la congregación. El Mesías. Cristo es el Mesías, el enviado de Dios. Según lo veía Juan,
El negarlo sería negar tres cosas acerca de Cristo Jesús. El negar que Jesús no vino en carne, que es el Mesías, que es el ungido de Dios. Sería negar tres cosas acerca de Jesucristo. Primero, negaría que Él es el centro de la historia de la humanidad. Otros que se han hecho pasar por los salvadores del mundo, como Mahoma, y de otras denominaciones más, Buda, y qué sé yo, murieron y quedaron sepultados. El Cristo que nosotros predicamos es el Cristo que nació de mujer, padeció, murió y no se quedó en la tumba, resucitó y hoy está sentado en el trono al lado de la derecha del Padre. Porque el contexto bíblico, diestra, tiene dos significados. Primero, poder y luego derecha. Para los pentecostales que tratan de tergiversar la doctrina de la Trinidad. Cuando dice que Jesús se sentó a la diestra, está hablando al poder. Que sepan que la palabra diestra en griego significa dos cosas: poder y derecha. Entonces, primero sería negar que Él es el centro de la historia. No puede haber un lugar donde no se hable acerca de Cristo. Desde que Él se manifestó en carne hasta que murió y resucitó y hoy está a la derecha de Dios el Padre con dos cargos específicos. Porque Cristo está llevando a cabo dos funciones en este momento por el bien de la iglesia, de sus redimidos. Sería negarle que Él es el centro de la historia. Aquel para quien toda la historia anterior había sido una preparación. La historia anterior. ¿Por qué dice la historia anterior? La historia anterior es lo que se predicó acerca de Cristo como centro de la historia desde el primer momento cuando Dios sacrificó los primeros animales para así con ese derramamiento de sangre señalar al Mesías, a Cristo. Y luego el capítulo 3, verso 15, ahí habla acerca de Jesús, el principio de la historia, lo que se habló de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, antes que Él viniese en carne. Es el centro de la historia. Alabado sea el nombre del Señor, aquel para quien toda la historia anterior había sido una preparación. Se estaba preparando todo para la venida del Mesías, que vendría en carne. Segundo, sería negar que Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Para qué creó Dios a la raza humana?
Había un motivo de parte de Dios que el ser humano, después de haber sido creado con sus propias manos maravillosamente bien elaborado, el ser humano fallara. El propósito de Dios al crear a la raza humana fue de que la raza humana fallara. ¿Con qué intención? El enemigo, que el Señor lo reprenda, se había arrastrado una tercera parte de los ángeles del cielo. Y Dios en su sola potestad se complació haber creado al ser humano para llenar ese lugar. Pero a ese lugar no podía ir el ser humano de cualquier manera. Y para poder ir allá a ese lugar, el ser humano debía haber fallado para luego venir quien lo rescatara. El cual Jesús era el cumplimiento de la promesa de Dios. Venir a rescatar a la humanidad para llevarlo a su presencia. Entonces sería negar que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. El ser humano fallamos, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sin mancha ni pecado, tentado en todo, pero no pecó, para que a través de su sangre gloriosa, bendita sangre divina, porque fue por obra del Espíritu Santo que Él nació, no de sangre humana. ¿Sabía usted que la sangre que tiene su hijo no es la suya madre, sino la de la del Padre? La sangre del Padre es la del Hijo, no la de la madre. Entonces el Señor, con su sangre preciosa, nos rescató, nos limpió, nos lavó, nos salvó, nos redimió, nos compró para con Dios y llevarnos a su presencia y llenar ese vacío. A lo largo de todas sus luchas y sus derrotas, los judíos se habían adherido a las promesas de Dios. Siempre los judíos se habían adherido a las promesas de Dios a pesar de tener luchas y dificultades, persecuciones terribles. Y los judíos nunca rechazaron la idea de que iba a venir un Salvador. Pero los docetistas sí. Los del tiempo de los apóstoles y los docetistas del día de hoy sí niegan a Jesús. Y se niega a Jesús de una manera más vil y descarada, exaltando a otro ser humano, exaltando una denominación más que a Cristo. Por eso es prohibido en este ministerio elogiar al hombre de Dios. Porque el hombre de Dios es un siervo. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo. Yo soy esclavo de Dios. No soy una persona para exaltar, mucho menos para reverenciar, darle títulos de reverendo. Se prohíbe elogiar, exaltar al ministro en esta misión. Se prohíbe elogiar y exaltar a la denominación. Por eso el título de la denominación nuestra es Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. A Él sea todo honor y toda gloria. Negar que Jesús es el Mesías prometido es negar que esas promesas sean verdad. Ni los judíos negaron que el Mesías habría de venir en carne.
Ahí que negar que Jesús es el Mesías prometido es negar que esas promesas sean verdad. Tercero, sería negar su reino. ¿Sabía usted, hermano del alma? Por eso tenga mucho cuidado cómo está andando delante de Dios. ¿Sabía usted que el reino de Dios está en su corazón? El Señor Jesucristo lo estableció en su vida. Usted forma parte del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Sería negar su reino. Amén. Jesús vino no solo a sacrificarse, sino a reinar. En el preciso momento cuando usted dio el paso a recibir a Cristo, usted se comprometió a formar parte del reino de Cristo. Y al usted comprometerse y formar parte del reino de Cristo, quiere decir que Cristo va a reinar en tu vida. Usted tiene que someterse a lo que Él establezca, porque Él es el Rey. Él está entronizado en su corazón como Rey a través del Espíritu Santo. Por eso Él dijo: no los dejaré solos, estaré con vosotros hasta siempre. Y ahí está Jesús a través del Espíritu Santo, entronizado en nuestros corazones, reinando, señalándonos el camino por el cual debemos de transitar, dándonos el conocimiento de la palabra, que es el dechado para ir al cielo, el ejemplo del Señor que nos dio como vivencia propia, porque Él vivió su palabra. Y así como Él vivió, nosotros debemos de vivir sujetos a los preceptos de Dios. Ojo con eso. Por eso Jesús no vino solo a sacrificarse, sino a reinar. Es Cristo el que reina tu vida, hermano. ¿O eres tú el que toma las decisiones? Y negar su mesiazgo es excluirle de su realeza esencial. Primero, Él reina en nuestros corazones como Mesías, como el Redentor, el Salvador, el ungido de Dios. Y negar su mesiazgo es excluirle de su realeza esencial. Si no es Él el Mesías, entonces tampoco es Rey. Cual lo hiciese la enseñanza del docetismo. Para reconocerse que es de Dios, oiga bien, si ese predicador, si ese ministro, ese profeta, ese maestro, para reconocerse que es de Dios, un espíritu debía y debe en la actualidad reconocer que Jesús ha venido en carne. Pasado, vino en carne. El principio de la fe cristiana, los primeros rudimentos que nos enseñaron, que se nos fueron enseñados, fue que Jesús nació de una mujer. Entonces,
Para reconocerse que es de Dios un espíritu debía y debe reconocer que Jesús ha venido en carne. Aleluya. Es por esto precisamente lo que los gnósticos docetistas no aceptarían nunca. Los gnósticos docetistas no aceptarían nunca que Jesús vino en carne. Por eso en muchas congregaciones no se respeta a Cristo. Se vive de cualquier manera. Docetismo y gnosticismo son las mismas doctrinas. Puesto que según su punto de vista, o sea, el punto de vista de los gnósticos y de los docetistas, la materia era totalmente mala. Jesús no podía tomar forma humana, porque la materia era totalmente mala, según la doctrina de los gnósticos y del docetismo, según los griegos. La materia era mala. Una encarnación real era totalmente imposible para rescatar a la raza humana. Oiga bien, una encarnación real era totalmente imposible, porque Dios nunca podría asumir la carne, según los gnósticos. De acuerdo con el punto de vista de Juan, el negar la completa humanidad de Jesucristo era atacar la fe cristiana en sus mismas raíces. Claro, lo primero que se nos enseñó a nosotros por la palabra de Dios desde el capítulo 1 de Juan es que Él vive en carne. Entonces, según el punto de vista de Juan, el negar la completa humanidad de Jesucristo era atacar la fe cristiana en sus mismas raíces. Viene ahora las consecuencias del negar la encarnación. Las consecuencias del negar la encarnación. Primero, es negar que Jesús nunca podría ser nuestro ejemplo. Mire las consecuencias. Si Jesús no vino en carne, por decir, ¿cómo pudo decir él, ejemplo os he dado? ¿En dónde está el ejemplo? Si no lo vemos humanado. Si no lo vemos dando frutos en su propia humanidad. Mire qué consecuencia traería si Él en realidad no hubiera venido en carne. Es negar que Jesús nunca podría ser nuestro ejemplo. Amén. Usted le puede creer o puede creer que un espíritu nos da algún ejemplo si no lo vemos. Si no era realmente humano, viviendo en las mismas condiciones humanas, nunca podría mostrarnos a las personas cómo vivir. Por eso él dijo, se atrevió a decir. Entonces no tiene fundamento esta doctrina gnóstica y del docetismo. Porque él mismo dijo, por la palabra propia del maestro, tira por tierra las enseñanzas heréticas. Ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que sigáis mis pisadas.
conforme yo lo he hecho, vosotros también háganlo. Aleluya, amén. Usted mire qué consecuencia traería si Él no hubiera venido en carne. No podría ser nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué pisadas podíamos seguir nosotros si Él no dejó ningunas? Segundo, es negar que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote que abre el acceso a Dios. Sabemos por el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote, humanamente hablando, en el tabernáculo era el que entraba al lugar santísimo, al acceso directo de Dios. Por eso el sumo sacerdote tenía que vivir aparte de todas las personas, no podía contaminarse. Tenía un estricto comportamiento que Dios le había estipulado por la ley a seguir. El sacerdote, el sumo sacerdote, perdón, era el que tenía acceso al lugar santísimo. Y si ese sumo sacerdote estaba manchado, inmediatamente caía fulminante, muerto, allá en ese lugar santísimo. Si Jesús no hubiese sido sin mancha, y es el sumo sacerdote, el cual entró a la presencia misma de Dios, alabado sea el nombre del Señor, al morir y resucitarle, Él no hubiese sido nuestro Redentor. Nunca podría haber sido el sumo sacerdote que abre el acceso a Dios. Amén. Según la carta a los Hebreos, el verdadero sumo sacerdote debía ser en todas las cosas semejante a nosotros. Amén. Oiga bien. Según la carta a los Hebreos, el verdadero sumo sacerdote debía ser en todas las cosas semejante a nosotros. Este es Jesús, conociendo nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Conociendo nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Debilidades. Tuvo cansancio, hambre, sed, sueño. Todo eso lo tuvo el maestro, igualitico a nosotros. Y tentaciones, tentado en todo. Amén. Vamos a leerlo textualmente. Hebreos, capítulo 4. Verso 14 y 15. ¿Qué dice allá? 4, 14, 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire lo que dice esta versión, prestemos atención. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios,
tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Amén. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amén. Mire, tentado en todo. Aleluya. De la misma manera que nosotros. Amén. Igualitico. Para guiar a las almas a Dios, mire la labor del sumo sacerdote. Para guiar a las almas a Dios, el sumo sacerdote debía ser totalmente humano. Recuerde que el primero que entraba allá al tabernáculo y luego al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y ahí seguía todo el pueblo a entrar allá en el tabernáculo. Primero va el sumo sacerdote a la presencia de Dios y luego va los que lo siguen. Para guiar a las almas a Dios, el sumo sacerdote debía ser totalmente humano, porque de otra manera les indicaría un camino que les sería imposible seguir. Amén. De otra manera, si Él no hubiera venido en carne, sino simplemente en una ilusión, era imposible indicarnos un camino a nosotros para que lo siguiéramos. ¿Cómo nos podía indicar un camino un espíritu, una ilusión? Sería imposible. Es negar que Jesús fuera en ningún sentido real el Salvador. Si Él hubiera venido en carne, es negar que Jesús fuera en ningún sentido real el Salvador. Pues Él debía derramar su sangre, alabado sea el nombre Señor, para rescatarnos. Y un espíritu, una ilusión no tiene sangre. Amén. Mire cómo la doctrina gnóstica y docetista queda por tierra. De ahí que para salvar a la humanidad tenía que identificarse con los que había de salvar. Identificarse con los que había de salvar. Yo, por eso digo, he aquí yo soy la luz del mundo. Tomás, ¿cómo me pregunta que le muestre el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo me identifico con ustedes. Les muestro mi cédula. Yo soy el que tengo aquí la licencia para ir al Padre. El camino, la verdad y la vida. Yo me identifico a ustedes, que soy el Salvador, porque soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos entendiendo? Es negar la salvación del cuerpo. Si Jesús no hubiese venido en carne, sería negar la salvación también del cuerpo. Porque este cuerpo nuestro será glorificado. Nuestro cuerpo. Por eso esta carne, este cuerpo, esta carne, sangre, hueso, carne, no va al cielo. Pero este cuerpo tiene que ser glorificado, salvado por Jesús. Es negar la salvación del cuerpo. La enseñanza cristiana es totalmente clara en que la salvación es la salvación de toda la persona, del cuerpo tanto como del alma. Por eso, hermanos, el libro de Romanos dice, hermano,
que se anhela el día de la redención de nuestro cuerpo. Aquellos hermanos que se nos adelantaron, que ya han partido a la eternidad y están en ese lugar de reposo, de descanso, que se llama el paraíso, que está allá en el tercer cielo, que fue trasladado de aquí a la tierra. Esas almas que murieron en la esperanza de la redención anhelan que esos cuerpos que quedaron sepultados, o fueron cremados, o fueron comidos por animales, o quemados, etcétera, etcétera, anhelan la redención de ese cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. El negar la encarnación es negar la posibilidad de que el cuerpo pueda nunca llegar a ser el templo del Espíritu Santo. Jesús, el Salvador hecho carne, nos prometió que nosotros seríamos el templo del Espíritu Santo. Una ilusión, un espíritu no puede hacerlo. Entonces negar la encarnación es negar la posibilidad de que el cuerpo nuestro pueda nunca llegar a ser el templo del Espíritu Santo. Pero lo más serio y terrible es que sería negar que pueda nunca haber ninguna unión real entre Dios y el ser humano. ¿Cómo podía Dios eliminar la enemistad que había entre Él y nosotros si no hubiese venido un intermediario? Por eso el apóstol le tuvo que decir a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, humano. De lo más serio y terrible es que sería negar que pueda nunca haber ninguna unión real entre Dios y el ser humano. No podía haber otra unión, nunca, una unión. Y el que nos unió fue el Cristo que se humanó, el Salvador hecho carne. La gran verdad de la encarnación es que aquí y ahora puede haber una comunión real entre Dios y el ser humano. Amén. Por esa encarnación de Cristo, nosotros tenemos una relación real, una unión real con Dios. Usted puede decir tranquilamente, voy con Dios por doquier. No hay nada en el cristianismo que sea más central que la realidad de la humanidad de Jesús. Todo lo que tiene que hacer el verdadero cristiano es tener presente la verdad que ya conoce y aferrarse a ella. ¿Cuál es la verdad que conocemos? Que Jesucristo vino en carne para rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera, porque a través de Él, de su ejemplo, seguimos sus pisadas. El verdadero cristiano no tiene que tenerle miedo a ningún hereje. Ustedes dicen que Jesús no vino en carne. Ustedes dicen que hay que saltar la congregación, que hay que saltar aquel, que hay que hacer esto y aquello, y esto, aquello. Están deshonrando a Cristo, porque a mí me dice la palabra que el centro de todo es Cristo. Ahí está primera de Juan 4:4. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. ¿Qué dice la palabra? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. Amén.
No tenemos por qué tenerle miedo a ningún hereje, a tratar cualquier tema. Amén. Aleluya. Que llegó un testigo, que llegó un pentecostal, que llegó uno de la luz del mundo. Vamos a atenderlo. Amén. No es por la palabra. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Gloria a tu nombre. A su nombre sea todo honor y toda gloria. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Amén. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y como nosotros somos de Dios, hemos vencido a los herejes. Amén. No nos da miedo hablar con ningún hereje. En Cristo ganamos la victoria sobre todos los poderes del mal. Aleluya. Amén. Los poderes del mal le hicieron todo el mal que pudieron a Cristo hasta el punto de matarle en la cruz. Pero Él surgió victorioso. De ahí que la victoria le corresponde a todo fiel cristiano. Como Cristo venció al maligno, la victoria nos corresponde a todo fiel cristiano. Pues sea cual sea el aspecto de las cosas, los poderes del mal están peleando una batalla perdida. Cuando contra usted se levanten en cualquier área, sepa y entienda que los poderes del mal están peleando una batalla que ya la perdieron. La verdad es aquello por lo que vivimos las personas. Amén. Nosotros vivimos por la verdad. Amén. El error es, a fin de cuentas, lo que hace que mueran las personas que están en el error. El problema de los falsos maestros es que ni escuchan ni aceptan la verdad que ofrece el verdadero cristiano. Oiga bien, el problema de los falsos maestros, confronte usted a un pastor falso, vengamos a hablar por la palabra y ojalá que en público a ver si lo hace. Yo estoy dispuesto las 24 horas del día y si quiere en público y aún con la prensa debatir los temas doctrinales los cuales nos sacaron de esas herejías con el que sea y cuando sea. Y lo vamos a hacer a la luz de la palabra, no a través de folletos escritos por una denominación determinada. Vamos a hacerlo es a la luz de la palabra. Porque el problema de los falsos maestros es que ni escuchan ni aceptan la verdad que ofrece el verdadero cristiano. Si ustedes dicen que están en la verdad, pues vamos a confrontarla a la luz de la palabra, a ver si es verdad, que ella dé el dictamen. Gloria al Señor. Está la oposición entre el mundo y Dios. Está la oposición entre el mundo y Dios. No nos escondamos en aulas para enseñar a otros que Julano, Sutano y Perano están en error. Llamemos al que está en error. Y si él lo acepta, debatamos los puntos. Nosotros en esta misión no compartimos que el diezmo se debe de entregar en la iglesia. No compartimos en esta misión el ministerio de atar y reprender al diablo y los demonios.
No compartimos en esta misión la enseñanza de pastoras mujeres. No compartimos en esta misión la enseñanza de hablar lenguas, etcétera, etcétera. Está la oposición entre el mundo y Dios. El mundo es la naturaleza humana aparte de Dios y en oposición a Él. El que tiene su origen en Dios recibe la verdad. Quiero terminar este tema para dar inicio a otro tema en el próximo segmento. Irónicamente, los grupos de avivamiento pentecostés celebran una prioridad inadecuada. Con el pretexto de honrar al Espíritu Santo, ellos por lo general ignoran el verdadero propósito del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de su ministerio? ¿Cuál es el propósito del ministerio del Espíritu Santo? Es llamar la atención de todos hacia el Señor Jesucristo, no hacia Él. El ministerio principal del Espíritu Santo es que nos centremos en Jesucristo, no en Él. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un fin en sí mismo, de seguro hemos malentendido su ministerio. Ojo bien con esto. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un fin en sí mismo, de seguro hemos malentendido su ministerio. La obra del Espíritu Santo no es para manifestarse a sí mismo y llamar la atención a sus propios actos, para que lo alaben, lo glorifiquen y le exalten a Él. La gran mayoría de las iglesias de avivamiento pentecostés, ecuménica, herética y depravada están centradas en el Espíritu Santo en lugar de en Cristo. Jesús es relegado en estos lugares a un segundo plano mientras tratan de tener una experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué herejía blasfemática es esta? Se urge en enfocarnos en el Espíritu Santo en lugar de en Jesucristo. ¿Qué tipo de unión produce estos grupos de avivamiento? Es una que sustituye a Jesucristo por un énfasis en el Espíritu Santo. Es lamentable que los pentecostales en gran parte exhiban todavía una obsesión hacia la emoción, lo espectacular y la búsqueda de señales y hablar lenguas. Y hoy esa obsesión se ha desenfrenado aún más terriblemente. El ministerio del Espíritu Santo es centrar la atención en la verdadera persona y obra de Jesucristo. Como se los dijese Jesús a sus discípulos en el aposento alto, el Espíritu Santo sería enviado en su nombre para recordarles sus enseñanzas y dar testimonio de su obra. Alabado sea el nombre de Cristo. Juan Evangelio, capítulo 14, verso 26, capítulo 15, verso 26. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, ni llama la atención a sí mismo, sino que glorifica al Hijo de Dios. Juan 16, 13 al 14. Que quede bien claro, el Espíritu Santo no vino para levantar un nuevo reino, sino para glorificar a Cristo en los corazones de cada ser humano. La evidencia del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo, es exaltar a Cristo. La iglesia debe estar enfocada no en Paloma, sino en la cruz. De esta forma actúa el Espíritu Santo. El mensaje del Espíritu Santo para nosotros nunca es: mírame, escúchame, ven a mí, conóceme, sino siempre:
Mira a Cristo, observa su gloria, atiéndelo y escucha su palabra. Ve a Él y ten vida, conócelo y saborea su don de gozo y paz. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es para que las personas podamos ver a Jesús como Señor, reconociendo su autoridad y nos sometamos a su voluntad. Primera de Corintios 12:3, Filipenses 2 del 9 al 13. Por consiguiente, la verdadera obra del Espíritu Santo es dirigir a las personas en primer lugar y sobre todo a exaltar a Cristo como Señor soberano y a poner su atención y afecto en Él. De ahí que seguiremos, si queremos darle gloria al Espíritu Santo, honremos a Cristo. Si queremos darle gloria al Espíritu Santo, honremos a Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo nos conforma? O sea, a la igual a la imagen de Cristo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos conforma? O sea, a la imagen de Cristo. Nos hace igual a su imagen. Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. El Espíritu Santo nos hace a la imagen de Jesús. ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué es la imagen de Jesús? Según Efesios 3:16 al 19. Mire lo que dice Efesios 3:16 al 19. Así el Espíritu Santo nos hace a todo cristiano a la imagen de Cristo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, alabado sea el nombre Señor, de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De esta manera nos hace Cristo, el Espíritu Santo, semejantes a Cristo. ¿Y qué es ser semejantes a Cristo? Padecer como Cristo padeció, sufrir como Él sufrió, vivir como Él vivió, apartado de todo pecado, de toda inmundicia, viviendo para Dios en santidad y en pureza y trabajando para la gloria de Dios, exaltando a Cristo con nuestro comportamiento, viviendo en santidad y en pureza. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados, que sea Dios glorificado a través y mediante la labor del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, viviendo, agradando siempre a nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo. Que sea Dios exaltado, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Quiere glorificar a Cristo? Sirvámosle a Él de todo corazón. Y si queremos darle gloria al Espíritu Santo, honremos y exaltemos a Cristo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti todo